Los periodistas. Hablar de eso. Ay, un día les voy a hacer la broma de grabar sin que se enteren. Con mi teléfono voy a grabar todo lo que dicen antes de empezar el programa, ¿no? Fuera del Oye, aire, no, se va a llamar, No, pues mejor como los entramos en... videos, como los videos que se hacen de repente tras de las cámaras, atrás de las cámaras, o algo así, ¿no? Dicen, y se ve todo lo que está pasando en el momento que están grabando alguna escena, alguna película, todo, atrás de las bueno, cámaras. ya todo esto lo acabas de grabar. ¿Cuál es el problema? No he grabado nada, no. Pues aquí dice, la reunión se está A grabando. partir del momento que dije, un día les voy a hacer la broma, pero antes, todo lo que dijiste de No hay no se nada. grabó nada. No, de eso no. Fue a partir de que dijiste, algún día les voy a grabar. A partir de eso sí. Bueno, señor José Someday. Manuel Rodolera, doctor Luis Ignacio Alvezú, doctora Claudia Ramón Pérez, doctor José Buenos días. y Bustamante. Por cierto, te mandé la carta que me dijiste, Claudia, y no me pelaste, no me contestaste, me sentí hecho a un No, lado. Pero hay un Dios que todo lo ve. no la he leído. Fíjate nada más. Perdón. Si no tienes tiempo para leerla, vas a tener tiempo para investigar. A ver. Por eso no tengo tiempo por andar investigando. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca propicia el auge de los liderazgos autoritarios en el mundo. Esta frase la leí en un periódico catalán y se me hizo interesante porque define el estilo de lo que está pasando y hacia dónde vamos en el mundo. Repito, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca propicia el auge de los liderazgos autoritarios en el mundo. Gran parte del mundo está en manos de líderes que aspiran a hacer realidad aquella máxima atribuida a Luis XIV. El Estado soy yo. Donald Trump exigiendo en Estados Unidos la destitución de un juez federal que había ordenado el bloqueo de su programa de deportaciones. Benjamin Netanyahu cesando en Israel al jefe del Servicio Nacional de Inteligencia en plena investigación sobre una presunta trama de corrupción gubernamental. Recep Tayyip Erdogan avalando en Turquía el arresto del único opositor con opciones de disputarle el poder. Todo esto sucedió la semana pasada e ilustra una era, según el periódico catalán que leí, la de los hombres fuertes en el mundo. Y aquí en México no cantamos más las rancheras. El caso de Cuauhtémoc Blanco, que no tiene nada que ver con el fútbol, sino con el abuso, el acoso sexual, divide a Morena, muestra los verdaderos intereses que están presentes en este movimiento que avala el comportamiento de sus alfiles. Algo así como el hijo pródigo. El caso de Blanco y el de Yunes son muestra de que no llegaron todas. La presidenta en aprietos ante la crítica y la demanda de las mujeres, sobre todo las de izquierda. Lo que debió haber sido una sesión histórica se convirtió en un martes negro en San Lázaro. La participación cuestionable del diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva, que llevó la sesión violando la reglamentación de la Cámara de Diputados y fortaleciendo con su actuación el aval a la impunidad de un probable delincuente. La ruptura de las mujeres legisladoras se quedará para la historia. La lucha que dieron los 25 legisladores de Morena, donde destacan algunas diputadas como la de Puebla, Claudia Rivera, los 38 del PT, 2 del Verde, Ivonne Ortega y su fracción de Movimiento Ciudadano, los panistas, bueno, las panistas, todas las panistas, marcaron la diferencia. La democratización en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los paros estudiantiles están sacando a la luz los compromisos de grupos de poder al interior. Los estudiantes y los profesores demandan diálogo, apertura, reglas para democratizar a la institución. De los 24 puntos del pliego petitorio se abordan problemáticas que afectan a toda la comunidad universitaria, como la democratización de la institución, la transparencia del manejo de los recursos, la designación del personal, la erradicación de la violencia y mejoras en infraestructura, entre otros aspectos. Los académicos están eh,
llamando a las autoridades a mantener una actitud abierta al diálogo y aprovechar la coyuntura para emprender reformas institucionales que fortalezcan a la universidad. Hoy día, en la universidad, que antes era democrática, crítica y popular, se habla de que hace falta democratizar a la universidad. Huachicoleo eléctrico en Puebla. Quedó al descubierto una red de minería ilegal de criptomonedas ligada al Sindicato Mexicano de Electricistas, lo revela la revista Proceso en su número de este domingo. Desde hace más de un año, Nuevo Necaxa, Puebla, en inmuebles del Sindicato Mexicano de Electricistas existen granjas de minado, así se llaman, de criptomonedas cuya operación requiere de enormes cantidades de energía, la cual se obtenía ilegalmente de los postes de la Comisión Federal de Electricidad en Nuevo Necaxa, Puebla. Los 100 días del gobierno de Alejandro Armenta, una reunión que mostró la capacidad de convocatoria de los grupos políticos, empresariales, de la sociedad y fundamentalmente demostró quién tiene las riendas en la mano. Bueno, así me lo parece a mí. ¿Quién arranca? No dije nada del tema que estábamos hablando fuera del aire. ¿Quién arranca? Bueno, pues en este aspecto, el tema de Cuauhtémoc Blanco me parece muy interesante. En primer lugar, Interesante porque y condenable, ¿no, Claudia? totalmente, Sí. totalmente, lo decía yo en mi colaboración el viernes, porque, a ver, eh, pues estableciendo que sea un presunto Sí, inocente, ¿no? puede serlo, claro. Y eh, vamos, alega que la carpeta está indebidamente integrada, que se violan las reglas, y sin embargo ellos sí violan las reglas, lo decías ahorita, al, al una mujer, una de las diputadas le cede el lugar cuando, bueno, el reglamento establece que debe haber lista de oradores, y Ujú. además, ¿no? Eh, no puedes quejarte de una cosa cuando tú mismo estás cayendo en la misma. Una, dos, yo creo que si nada teme, bueno, pues entonces que se lleve a cabo que se lleve a cabo la investigación, que se integre debidamente. Y me parece que lo que estamos viendo es, mm, pues para generar suspicacias por lo menos. ¿Por qué? Porque se armó todo un tinglado para, para evitar precisamente que el dictamen de desafuero pudiera proceder, ¿no? Más bien era que no procediera. Y ciertamente lo que señalas es interesante. De Puebla, Claudia Rivera, Nora Escamilla del PT, si no mal recuerdo, y se me está escapando alguien más, además de las panistas, eh, que Liliana Ortiz y Genoveva Huerta, pues estuvieron a favor del desafuero, ¿sí? Claudia Rivera. Sí, sí, Claudia Rivera. Y entonces llama la atención, ¿no? Porque dices, ¿en dónde está ese compromiso que se supone que la izquierda tiene con las mujeres? Una. Y otra cosa que también es interesante es cómo el PRI, las mujeres del PRI, hacen equipo con las de Morena para Sí, sí, evitar, pues, fue verdaderamente escandaloso la claro, alianza del PRI con Morena. Por ahí hubo una columna, no me acuerdo quién la escribió, que dice, entre otras cosas, Claudia dice, hoy por ti, mañana por mí. exacto, ese es el Sí, ese es punto. el punto central de todo, ¿no? Claro, claro. A ver, No me ¿por qué se acuerdo da quién esto? fue la que escribió eso, pero se me hace genial. Por supuesto. Y yo no dije eso, pero algo semejante en la Ajá. columna de en colaboración del viernes, porque decía, bueno, es que no solamente están protegiendo, no solamente esto alcanza para cubrir a Cuauhtémoc Blanco, sino a todos aquellos que vienen detrás y que por diversas razones han sido acusados, han sido denunciados y que hoy con esto pues se están amparando, ¿no? Y a través del fuero, pues dan pauta a que no se les
lleve a cabo un proceso. A mí me parece que en este sentido no hay manera de justificar esa alianza, no hay argumento que valga, excepto esto que estamos comentando, ¿no? Y que en un momento dado alcanza para evitar que un Alejandro Moreno, que un Salgado Macedonio, pues puedan ser llevados a proceso, ¿no? Yo creo que pues es bastante lamentable que se den este tipo de situaciones, digo, independientemente de que no se le está condenando, simplemente se está estableciendo los elementos para que pudiera llevarse a cabo debidamente la investigación. Sí, Gracias. o sea, el asunto que hasta la propia presidenta al día siguiente dijo que la carpeta estaba mal integrada. Yo no dudo que las carpetas estén mal integradas. No es Ujú. nada extraño. Las carpetas de las fiscalías en términos generales en México no las integran correctamente y es la razón por la que muchos delincuentes o presuntos delincuentes o como les quieras llamar, salen en libertad y es algo que aprovechan los abogados defensores. Pero este era un escenario de política, no era un escenario de saber si la carpeta estaba bien integrada o no. Morena tuvo la oportunidad, le dieron un pase a gol, demostrar Ujú. que llegaron todas, demostrar que la presidenta y que Morena y que las mujeres, las legisladoras de Morena y los legisladores de Morena estaban a favor de la mujer. Y a la víctima la victimizaron en la propia Cámara de Diputados al dejar subir a Cuauhtémoc Blanco a la tribuna contra todo reglamento. Fue un error Así es. garrafal para mí, pero demuestra, entre otras cosas, estoy viendo que el doctor Ojeda no está muy de acuerdo conmigo, esto demuestra el enorme machismo que hay en las filas de Morena, por lo menos en la Cámara de Diputados, donde está el señor Monreal. Y Pero otra de las cosas, bueno, y otra de las cosas, permíteme comentarlo, decían, a ver, ¿quién lo acusa? El exfiscal. ¿Quién es el exfiscal? Y empiezan a sacarle pues todos los trapos sucios al sí, exfiscal. A sí, ver, sí, y ahí quiero aclarar, no la acusa el exfiscal, la acusación viene de la presunta víctima, ¿sí? Punto número uno. El exfiscal, bueno, pues llevó a cabo la carpeta, lo que ustedes quieran, pero además me parece incorrecto ligar el hecho de que el exfiscal tenga polémica o haya incurrido en algunas acciones para con ello demeritar el hecho, ¿sí? claro, claro, claro. La víctima, la presunta víctima es una presunta víctima, ¿no? Independientemente de quien la esté llevando, haya integrado la carpeta o haya solicitado el desafuero, pues no sea una persona honorable o lo que ustedes quieran. Bien. ¿Alguien más comenta sobre esto o no les interesa? Sí, sí, yo sí. Señor Rodoreda, tiene usted la palabra. Gracias, señor Hernández. Mira, yo creo que este ¿Cómo se nota que caso de estamos en Cuaresma, Cuauhtémoc, verdad? yo creo que este caso de Cuauhtémoc Blanco nos ejemplifica muchas cosas de la política americana. O sea, no nos espantemos. Estas cosas han sucedido toda la vida. Y lo curioso del caso es, bueno, lo que nos viene diciendo prácticamente en este caso concreto, es que una cosa es la campaña política y otra cosa es la realidad del ejercicio del poder. ¿Qué quiero decir con esto? El discurso, como tú decías, es vamos todas juntas, aquí es el momento de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que quienes mandan, pues dijeron no. Y entonces vino precisamente esta votación tan distinta. Si hubieran seguido con el discurso de campaña, Cuauhtémoc Blanco ahorita estaría desaforado, que es una palabra que lo oímos mucho anteriormente, ya lo dije el programa pasado, y la realidad es que nunca quitaron el foro en México. Entonces, sí es muy marcado el hecho, aquí en este caso, de que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y, lógico, la señora presidenta pues se tuvo que ver cómo se acomodaba en toda esta cosa que le brincó.
Yo creo que la misma presidenta no se esperaba esto. Mm. Curiosamente, de los partidos en bloque, el PT sí votó en bloque por el Sí, desafuero, sí, hombres y mujeres. sí. Ahí hay un poco más de control, vamos a decir así. Fíjate que tienes razón. El PT creció en este escenario. Uh-huh. Y los partidos de oposición, excepto el PRI, votaron distinto. O sea, El votaron PRI, hoy unos por para ti, un lado mañana y por mí, el PRI porque por viene el ahora el otro. tema de Alito. Exactamente. Aquí veremos qué tanto le cumplen a Alito el acuerdo, porque ellos son los que tienen la mayoría. O sea, el partido de Morena tiene la mayoría. Vamos a ver qué tanto le cumplen a Alito, aunque con todos los votos del PRI no hubieran podido desaforar a Cuauhtémoc. Les faltarían poquititos votos más. Pero esa es la realidad y esa es la realidad de nuestra política. ¿Fueron realmente los diputados libres en su votación o no? No, por supuesto que no. Ya se han filtrado algunas grabaciones en lo oscurito de lo que estaba pasando y de que el bloque Exacta, de las mujeres quería votar de otra forma y cómo fue que se modificó en el momento en el que... exactamente. Sí, 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 Y, y, a lo hay me- datos. y a lo mejor algunos hombres también querían votar por el desafuero. Sí. ¿Pero esto qué nos viene a decir? ¿Que para qué queremos 500 diputados? Pues sí, ¿Para qué los con queremos? dos tenemos. Con Con dos dos los hay. que Exactamente. decidan ya arreglamos Sí, todo. para qué queremos más? Exactamente. Tú mencionabas de Trump. Pues aquí lo tenemos, ¿no? El autoritarismo. O sea, ¿para qué nos hacemos bolas? ¿Para qué queremos el costo de 500 diputados y 126 senadores? Si todos votan conforme les dice alguna gente. No digo quién, pero alguien está moviendo las cosas estas. Y yo lo veo como el pago de muchos políticos del sexenio anterior que estuvieron en ejercicio del poder, sobre todo gobernadores, que se ve que los dejaron hacer lo que decía el patrón del sexenio anterior, y es el pago. ¿Dónde están la mayoría de los gobernadores, exgobernadores de ese periodo? En puestos públicos, en protegidos. ¿Y dónde están los juicios contra todos esos políticos o los inicios de juicio? Porque ni siquiera hay eso. Se habló de corrupción de estos señores. Bueno, ¿dónde están? Bueno, tienes el caso de los Yunes, que por cierto se ha vuelto viral, un video donde está Yunes senador, en un centro nocturno, en un lugar de striptease, de cabaret, que de se ve De todo, cheras, que se ve Mancha. todo medio y rojo, se ha ¿no? vuelto viral el señor En un Yunes lugar de la ahí. Mancha donde no quiero acordarme. ¿Perdón? En un lugar de la Mancha donde no quiero Exactamente, o sea, acordarme. No, ¿cómo no esa nos es vamos a nuestra acordar, hombre? realidad. Pues todo, hay muchos políticos Ese, que han desde mi pasado por punto de esos vista, lugares. el caso Cuauhtémoc es la ejemplificación de nuestra realidad, de que no hubo efectivamente ese cambio, entre comillas, que se hablaba sutil que iba a haber, que no se pudo hacer. A ver, una de las premisas de campaña y del discurso durante 6 años de López Obrador fue el tema del desafuero. Desde que lo quisieron desaforar a él, ¿se acuerdan? En la época de Fox. Él tomó Y este tema y se convirtió en los 6 años pasados en un discurso de, no de todos los días, pero sí era una premisa de su decir político, todos somos el iguales. desafuero, quitar el desafuero. Y ve dónde llegaron a defender a un ¿No? presunto delincuente. No es responsable de la violación y del acoso sexual ni nada porque no se le ha demostrado. Para eso están los tribunales, para eso están los jueces. Pero ¿cómo se presenta si tiene los guaruras, la camioneta blindada y el fuero?
Pues no lo pueden juzgar. Pero en el discurso del anterior fue, ya se acabó el desafuero, ya el presidente ya lo pueden No, juzgar ya se por acabó el cualquier cosa. fuero, no el Sí, el desafuero. fuero. Ya se acabó el fuero, ya puede juzgar al presidente por algo más que no sea nomás traición a la patria. Y ya no existe el fuero. Bueno, Bueno, a ver, ¿dónde está esa realidad? Aquí la estamos viendo. Y la vimos también en algún caso en el periodo ese. O sea, no nos hagamos. Bueno, es cuanto. A ver, bueno, ¿quiere alguien más hablar sobre este tema o porque están muy sí, Creo que callados? sí, rápidamente, miren, yo creo que en los partidos, pues, hay disciplina, ¿no? Y esto lleva a que el líder de la fracción dé una instrucción. Aquí me parece que el punto está en dos cuestiones. La primera, eh, a ver, tienen un discurso a lo largo no de una campaña política que dura 3 meses, no de un sexenio que dura 6 años, sino más aún, y a la hora en que pueden hacer algo, resulta que abandonan el barco, ¿no? Y la instrucción es, por el contrario, que se proteja al presunto culpable. A mí me parece que ahí hay un problema. Dos, esto que están señalando, durante años se manejó la desaparición del fuero. Y me parece que el fuero también está mal utilizado, se ha convertido en una situación que va más allá de la Cámara de Diputados. El fuero, como alguna vez lo señalaba Humberto, tiene que ver con que el legislador no sea molestado, no sea incriminado por lo que pueda decir en tribuna, pero aquí es más allá. Y tercero, ese blindaje me parece que no solamente viene del fuero, sino viene de personajes que están interesados en que pues no le pase nada al exfutbolista. Y en ese sentido surge la pregunta, pues, ¿qué le deben, no? ¿Qué le saben? ¿De qué se trata? Que prefieren proteger a cumplir lo que ha sido, pues, una de las premisas de la izquierda. A ver, tú dices Quiero, que Gracias. hay si me disciplina. permites. Espérame, José Manuel. Tú dices que hay disciplina, Claudia. Yo creo que no es disciplina. Se llama ¿No? complicidad. Sí, puede. Complicidad. Ok, ok, Esto es una complicidad a todas luces. sí, coincido Si me contigo en permite, ese quiere el caso. doctor hablar, pues si me Sí, permites, doctor, nomás hacer una observación. has hablado Yo mucho, ¿eh? creo que habría que ver, quiero pensar mal, y así lo digo, habría que ver el crecimiento del crimen organizado en Morelos durante el gobierno de este señor. Y a lo mejor se le debe eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quiero pensar mal, ¿eh? Quiero pensar mal. Puede ser. No, no se descarta esa línea de investigación, señor. Damos entrada a su petición. Doctor Arbezú, muy buenos días a todos. Este tema me parece interesantísimo y yo quisiera hacer un comentario personal. Siempre he pensado que el fuero es una distinción jurídica, pero es una distinción jurídica frente a quién y en qué caso. Cuando Carlos V toma posesión, tiene que ir a Castilla a jurar que va a reconocer los fueros de todos los castellanos. Es decir, la distinción jurídica que tenían ellos frente al rey, y esta es una cosa interesante. En los militares ha habido casos de fueros muy importantes, como el del general Gallardo hace poco, que decía: yo como ciudadano no tengo por qué ser juzgado por un tribunal militar si antes soy mexicano. Y salir del fuero militar para entrar en esto generó un problema impresionante. Pero entonces la pregunta es esta, y aquí le quiero una pregunta a Pepe, que es nuestro abogado. Cada vez que yo firmaba como consultor un contrato, por ejemplo, en alguna de las entidades federativas, tenía que firmar abajo con letrita chiquita algo que decía: ante cualquier querella, renuncio a mi derecho de ir a los juzgados de donde resido para asumir los de la entidad donde estoy trabajando. Eso es muy común, lo cual refleja precisamente que los jueces no son justos. Porque finalmente, si yo tuviera una querella en un estado determinado, ¿qué me importa que sea el juez del lugar o de mi lugar de origen en que lo haga si finalmente voy a buscar justicia y se me va a dar dada la justicia? Esto quiere decir que la justicia ya está arreglada en función de quién la está pidiendo.
y está desde los contratos. No sé si queda claro esto. Bueno, este es un reflejo, como decía Pepe, de precisamente muchos elementos del sistema político mexicano que están mal. El fuero protege al legislador, como bien ha señalado Humberto y lo recordó ahorita Claudia, el fuero protege a la autoridad del legislador para su derecho de expresión en sus funciones, no para cometer delitos. Si uno comete un delito, cualquiera que sea, aunque sea el presidente de la República, que es lo que ya no tiene fuero en este momento y que sí ya se cambió, pues debe ser juzgado. Eso yo no le veo ningún problema. Entonces, ¿por qué va a tener fuero si está teniendo un problema civil con una falta de respeto a una mujer? Pues tendrá que ser juzgado como tal. Si es inocente, pues qué bueno, y si es culpable, bueno, pues que asuma la Pues sí, responsabilidad. Como Me cualquier parece que no hijo es de complicado. vecina, como cualquier hijo de Exactamente. vecina, pero cuando hay una complicidad, Ah, entonces tú claro. proteges. Mira, en mi pueblo, así digo yo, allá en el barrio de La Huaca, que ustedes conocen muy bien, José Manuel y yo pasábamos por ahí para ir a comprar los puros Irene, ¿te acuerdas? Hace 20.000 años, no, menos, como 19.000. Íbamos allá a los puros Irene cuando José Manuel fumaba. Buenos puros, ¿verdad? Buenísimos. Buenos puros Y los baratos. y Y baratos. baratos además. Y baratos, sí, porque siempre estábamos buscando cuidar el dinero. Bueno, en el barrio de la Huaca hay un dicho muy coloquial que dice, dos cagados no se huelen. Claro. Este es el escenario de la Cámara de Diputados. Los cagados no huelen a Cuauhtémoc Blanco. Pues sí. Los que se Había, uno- bañaron, sí lo olieron. había algo más fino que decía, tres astres no se cobran la cortada, ¿no? Pero bueno, Ese es muy es decente, no, no, exactamente es muy la misma decente. Yo idea. soy muy corriente, Manuel. No, no, no. Pero fíjate las cosas. O sea, el problema es esto, es que reaccionamos en función de cómo están pasando las cosas. Y este es el gran problema. O sea, ¿quién debería tener una distinción jurídica? Solamente aquel que en su trabajo esa distinción jurídica le permite protegerlo para hacerlo bien. Y ese es el caso, por ejemplo, del legislador que va a hablar. Y entonces, si es una persona mal hablada, si es corriente, si no es corriente, si habla bien o habla mal, nadie lo puede criticar por eso y está protegido por eso. Pero eso no quiere decir ujú, que vaya a cometer un delito. Pues no sé de qué se trata, ¿no? Y veamos el caso de todos los actuales senadores que regresan de Estados Unidos, ¿no? A partir del fuero para poder tomar posesión y estar ahí, ¿no? O sea, esto de los 500 diputados, los plurinominales, el fuero, yo creo que ya hay que empezar a corregirlo. Creo que se exige la corrección. El otro punto que me llama la atención, y es la pregunta esta del PT, de por qué se vote, y a lo que a mí siempre, con el voto que me salió es, ¿a quién fortalece esta decisión del PT? Pensando en la carrera presidencial ya de la próxima etapa o en el crecimiento político, ¿quién es el beneficiado directo del voto del PT en bloque a favor precisamente de que no se le dé fuero a este señor porque tiene un Yo, problema yo, yo de una pienso mujer? que la medida está no a favor de Noroña, porque Noroña hubiera Bueno, yo promovido no dije quién. defender a Cuauhtémoc Blanco, pero ¿no te pareciera, doctor Luis Ignacio Arbezú, que esta decisión del PT es la salida para Claudia Sheinbaum de lo que está pasando? Claro, y una claro, congruencia. Y sí, precisamente dijimos que la y oposición iba a aparte, salir, que la oposición iba a salir del grupo oficial, porque no hay oposición. Entonces, efectivamente aquí se está empezando a conformar una oposición en el grupo oficial, precisamente aparte del PT, y perfectamente disciplinada, ¿no? Y con algo que puede ser justamente defendible, ¿no? Y una buena salida para el presidente, por supuesto, que en este momento es la presidente de todos los mexicanos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y no sé si me permiten terminar con un comentario precisamente de esto de la oposición y qué es lo que terminaba con la oposición. Me encontré con esta frase que quisiera compartir con ustedes, bueno, con esta cita, y cito, en todos los países civilizados de la Tierra, en todos, las oposiciones que se respetan, a veces votan a favor de las propuestas del gobierno y a veces en contra. Solo los enfermitos mentales, solo los que están mal de sus facultades, asumen que para ser honestos se tiene que estar en contra del gobierno. Eso no lo aguanta ningún país.
Diego Fernández de Ceballos en el año 2000, en marzo, en el debate, en el programa de López Dóriga contra López Obrador. O sea, esto me parece interesantísimo, ¿no? O sea, creo que además tenía razón en lo que estaba diciendo. Es decir, ¿por qué tenemos que estar a favor? Porque es oficial lo que está en el grupo, lo que el PT está haciendo es ir a favor, por un lado, de algo que parece más verdadero. Y creo que eso le da fuerza y legitimidad. Efectivamente, es una salida para la presidenta. Me parece que es bastante buena la idea. Y por otro lado, es un fortalecimiento para lo que puede ser una oposición dentro del grupo oficial. Está bien. El doctor Ojeda ha estado muy callado, muy Estoy tomando, reflexivo. estoy No sé tomando notas. si esto es preámbulo de un golpe al hígado en su comentario. No, estoy tomando notas y la verdad es significativo lo que han abordado. Hay coincidencias. Estamos partiendo de un cinismo, estamos partiendo justamente de lo que ha representado nuestro sistema político mexicano, pues desde que surgió en la época contemporánea, de cómo se ha ido eh, complementando, cómo se ha ido eh, amalgamando nuestro sistema político mexicano, pues ahí ha estado precisamente este esquema del cinismo, porque está claro que cómo justificar lo injustificable, lo vimos la semana pasada, así como tú lo has referido, los temas siempre de vanguardia, de frontera, se discuten antes de que pasen, y eso es interesantísimo. Y la semana pasada Acabas de ganar un le año dimos, más de permanencia en el programa. le dimos mucho tiempo a este caso, y ¿por qué regreso al tema del cinismo? Porque todos reconocen que lo importante en el Congreso, en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, reconocen que no llegan eh, como lo establece las premisas constitucionales, es decir, no llegan por el voto de la ciudadanía, sino llegan por lo que representa las cuotas partidistas. No importa que sean plurinominales o uninominales, incluso el líder de la fracción mayoritaria, cuando se le entrevistan, y lo dijo hace un rato la doctora Claudia, cuando se le entrevista, cuando lo encaran de por qué se salieron del redil, pues precisamente habla y sin ningún tapujo habla de que no están siguiendo la unidad y están contra las decisiones que están tomando como grupo parlamentario, pero que no se les va a sancionar. Imagínense lo que eso representa, es decir, hay una amenaza velada, ¿sí? Que al final del día los diputados pueden ser no recriminados por sus actos delictivos, como pareciera que puede ser este caso, sino por no seguir la línea, ¿no? Eso sí es una sanción. De que la línea es que no hay línea, es otra vez como lo velado del asunto. A mí me parece que eso es lo grave, que pareciera que estamos discutiendo un tema de índole eh, delincuencial, pero estamos asumiendo formalmente lo que sigue siendo la partidocracia en nuestro país, ¿sí? Lo que sigue siendo, es decir, lo que importa es estar bien con mi partido, aunque esté mal con la ciudadanía, porque al final me van a seguir votando y van a seguir votando porque quienes son los que van a poner las listas de las candidaturas plurinominales o uninominales es el partido. Por eso el PT Estás hablando es del PRI. maravilloso. Estoy hablando de todos los partidos. No, es que esa es la manera de comportarse del PRI en 70 años. Y Morena Exacto, prometió ser es el modelo. diferente. Morena Ese prometió es ser el modelo. diferente, prometió cambiar, prometió no mentir, no robar. Es Por correcto. favor, es Es una correcto. encuerada. Lo de Cuauhtémoc es una encuerada pública. Por eso es el cinismo en su máxima expresión Sí. de lo que desnuda eh,
pero lo grave del asunto es que se reconoce cómo es formalmente el uso y costumbre en el ámbito legislativo. Es decir, no Imagínate hay, que el líder de los diputados hubiera sido el presidente. ¿Cómo estaría el gobierno ahorita? sí, no, Real. es impresionante. Sí, es impresionante lo que esto representa. Bueno, Monreal tiene una de sus habilidades y no hay que minimizar esa habilidad, pues que es un verdadero negociador. Esto que nos ha comentado mucho Humberto, sabe negociar, sabe acordar. Cuando estuvo en el Senado y en los momentos más álgidos que necesitaba negociación el presidente Andrés Manuel, él, él lo llevó a buen puerto. No, Después no, hubo no un sé, desencuentro. Pepe, nada más échale un ojo a los artículos que salieron el día de lo del desafuero, que no fue desafuero, cómo llega Cuauhtémoc Blanco, quién va a su lado, Ricardo Monreal y Pedro Aces, el líder del sindicato, socio de las ventas, dueño de muchísimos negocios, empresas, ¿ves? A través de algo que era condenable por López Obrador y por Morena, los caciques sindicales, el uso del helicóptero, todas estas cosas que han salido, pues es un sistema de complicidades lo que nos está gobernando, perdóname. No hay defensa. Sí, ahora, Aunque aquí sea lo muy hábil interesante, en la negociación, pues es muy hábil en la negociación, pero para su beneficio, Es cierto. no para beneficio de el pueblo, bueno y sabio. sí, Eso es cierto. eh, Sí. es decir, sigue teniendo el monopolio, Pero sí, por el supuesto, al partido, más puro estilo del PRI. ¿sí? Sí, es la misma escuela, pero no solo de Morena, de todos. Es decir, estamos hablando de la disciplina del PT, pero la disciplina es de todos los partidos, porque así votan. O sea, por eso refiero, se desnuda el cinismo en su máxima expresión, porque así también vota Acción Nacional, así también vota Movimiento Ciudadano. Es decir, ¿cuál representación del pueblo en la máxima tribuna legislativa? Si no hay que acordar, por eso dicen que las mejores, eh, donde se toman las mejores decisiones en el Congreso, pues es en la Junta de Coordinación Política. Pues porque ahí están representados todas las fracciones parlamentarias o legislativas, para que no me corrijas, Jesús Manuel, No, ¿sí? no, no, no. Ahí, ¿Quién soy ahí yo para están corregirte? representadas, Por favor. ¿sí? Ahí están representadas, y eso es precisamente lo complejo del asunto, de lo que está sacando, porque Cuauhtémoc Blanco es la colita de todo lo que hay. Si jalas la colita, pues puedes sacar Sí. muchas cosas más, y por eso el tema de Alito, y no solamente Alito, le jalamos, por eso hay una complicidad de facto que no puede vulnerarse. Y así no, pero insisto, no solamente es este caso de Cuauhtémoc Blanco. En la historia, ¿cuál fue el anterior eh, proceso también de desafuero que querían abrir y no se pudo? Y así nos vamos en la historia de nuestro país, eh, trienio por trienio, sexenio, y así nos vamos. Esta es la parte donde la impunidad, son impunes mientras sean, por eso brincan eh, 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 de un cargo a otro cargo, del legislativo más bien del diputados a las senadores, y así estás. ¿Cuántos años de impunidad formalmente tienes? No solamente lo que representa ser legislador, sino la impunidad que ha representado en estos años. Y si le sumas que les tocó nombrar o aprobar las cuentas públicas, si estás en la comisión de la Auditoría Superior o del Estado, y si le sumas que a los diputados les tocó nombrar a los comisionados en su momento del INE, y estamos hablando de las décadas, ¿no? Sí, del INE o del IFAI, después INAI, es decir, todas las complicidades que hay, pues por eso estar allí es un verdadero espacio
donde pasan las grandes decisiones del país. Por eso es muy relevante estar en esas cámaras. Y aún con una producción limitada. Por eso se vuelve significativo esta colita o esta rendijita que nos hace poner en la vitrina lo poquito que se puede del ámbito legislativo. No sé si Cuando, pudiera hacer un cuando era comentario. gobernador Blanco, hubo muchas quejas, hubo un descontento tremendo entre la sociedad de Morelos. Yo creo que todos tenemos algún conocido, alguien que viva o que tenga relación con ese estado, pues somos vecinos, ¿no? Y la imagen no era buena. Y se preguntaban muchos por qué lo quieren hacer diputado, ¿para qué? No es un hombre que vaya a contribuir en la legislación, no es un experto en leyes. ¿En qué puede contribuir legislativamente hablando Cuauhtémoc Blanco a tener un mejor espacio democrático en México? Pues ya vimos por qué. Porque es este sistema de complicidades. Hoy por ti, mañana por mí. Clarísimo el asunto. Doctor Arbizu. Sí, pues lo que puede pasar a lo mejor es que es un experto en meter golazos. A ver, ¿a quién se los está metiendo, no? Ese es el otro punto. Pero fíjate, esto tiene relación, si nos ponemos atención, con lo que señalaste, por ejemplo, del diario este catalán. O sea, el auge de Trump propicia el auge, perdón, de los liderazgos autoritarios en el mundo. Y es cierto, o sea, esto que estamos viendo aquí se refleja a nivel internacional a partir de Trump y se empieza a repetir en todos lados. Entonces, lo que realmente estamos viendo es lo que hemos comentado muchísimo de la crisis de la democracia representativa. O sea, tenemos que pensar un sistema de Exactamente. representación distinto y no solamente en México, sino en todo el mundo, porque además, curiosamente, es lo mismo que estamos viendo en la UAP. Ahorita que comentabas el problema precisamente de cómo es posible que la universidad democratizadora crítica, ¿no? Y propositiva y popular, dijiste que era la BOAP, ¿no? Está en este momento, en esta situación, ¿no? O sea, el mismo fenómeno se está repitiendo en diferentes lugares. Yo creo que la manera en la cual las mayorías democráticas sean representadas de manera diferente, hay que empezar a plantearlo. Eso me parece que es un campo de oportunidad impresionante para las nuevas oposiciones, no solamente en México, sino en el mundo. Muchas gracias. Y también hay que revisar quiénes fueron los gobernadores hace un rato decía José Manuel, de que hay que ver los índices delictivos si crecieron o no crecieron en Morelos. Pues no solo en Morelos, en gran parte del país para poder analizar su pregunta, pero lo más interesante es dónde, dónde se perdió el control del estado de Morelos. ¿Por qué se hablaba de que ahí era el territorio pactado, ¿no? Seguramente ya no se acuerdan que fue gobernador Jorge Carrillo Olea, ¿no? Y todo lo que representó en ese entonces. Pero también, ¿qué pasó con un gobernador como Estrada Te quedaste Cajigal congelado, Pepe. sí, o con lo que representa, con lo que representa, o lo que representó Graco, ¿no? Que así como el ex gobernador de Michoacán, seguramente, O el de Veracruz, el eh, último. o el de Veracruz, ¿sí? Bueno, entonces aquí estamos hablando de un tema complejo. No, no es que si, o sea, aquí las medallitas no son de que si Cuauhtémoc Blanco hizo un mal trabajo en el tema de inseguridad, claramente es de los gobernadores, ex gobernadores o gobernadores en turno peores evaluados del país, ¿sí? Pero eso tampoco significa que por eso se le va a juzgar, ¿no? Estamos hablando de delitos pareciera muy claros, muy contundentes. Y por otro lado, este tema también de Trump, hay que ver lo que está pasando en Chile y la extrema derecha, cómo está creciendo. Sí, este es un tema, esto es un fenómeno, pues también que, así como lo comenta el doctor Ignacio Arbesu, de lo que está pasando y cómo se está, nos estamos contaminando, estamos contagiando de lo que esto, de los excesos, ¿no? Y de las partes, de los extremos, y eso es muy complejo, no solamente en México, en el mundo, pues eso. Yo, consiguiendo con parte de lo que decía el doctor Arbezú, yo pregunto, ¿qué es la democracia? ¿Y dónde está la democracia por la cual se peleó desde inicios del siglo? Porque esto no es un problema de ahorita, es un problema que viene
desde hace muchos años. Yo he insistido mucho en el poder es para servir, no para servirse. Es una frase que he dicho mucho acá. Y es precisamente para atender cuáles son las demandas reales de la población. Nos vamos mucho con el discurso político de campaña y con el discurso durante el ejercicio del poder. El pueblo manda. ¿Qué ha mandado? ¿Dónde han dejado al pueblo realmente que mande? Si los señores diputados y los señores senadores, yo desde que tengo uso de razón, ningún diputado de los distritos donde he estado siquiera ha hecho reuniones que me hayan invitado, porque a lo mejor sí las hubo y no me invitaron, para comentarme las situaciones y preguntarme qué es lo que quieres, cómo ves tus problemas. Y ahorita lo vemos aquí, a mí me está tocando el asunto del Atliscayot. Hay quienes están felices y hay quienes no se están dando cuenta de lo que está pasando. No es que apoye yo a la 28 de octubre. Simple y sencillamente, el personal que trabaja en Lomas ahorita no tiene forma de llegar a trabajar. ¿Por qué? Porque quitaron los taxis piratas. ¿Había que quitarlos o había que ordenarlos? Que son dos cosas distintas. ¿Cuándo preguntaron a la gente de Lomas? O sea, ¿tú estás a favor del servicio de los taxis como se No, tenía? yo estoy a favor de que se dé el servicio de transporte público a la gente de Lomas. Y eso lo podía hacer ordenando a los taxis piratas que dejen de ser taxis piratas. Simple y sencillamente, mételos al orden. O sea, se toman medidas aquí muy fáciles. Y la razón fue cómo puedo darle yo concesiones a uno que son unos delincuentes que andan haciendo en el volante 20,000 cosas, ¿no? Señores, soluciona el problema del trabajador de los hogares de Lomas y de mucha gente de Lomas. Si no hay servicio público, ¿cómo llega a su casa? ¿Cómo sale de su casa? O no hubiérase permitido el desarrollo de Lomas, si no le vas a dar soluciones. Pero somos muy de eso, o sea, se toman decisiones y no se fijan en servir a la gente. Yo lo veo como un caso muy marcado. Ahorita, todos los señores que trabajan en construcción y los señores que trabajan en sus casas, dando servicio en las casas. Los fastidiaron. Y luego se espantan porque van a crear un sindicato de esas personas para que les cubra sus derechos. Señores, pensemos en la población, hagamos las cosas en función de las necesidades de cada lugar. Ese problema ahorita es en Lomas, a lo mejor no hay en otros lados, pero tienen que solucionarlo. No agarrar y decirte, Taje, ahorita vamos a meter camiones eléctricos para que vayan a dar vueltas en Lomas. Sí, nomás que Lomas es impresionantemente grande. Bueno, ahí es interesante, otra vez regresamos al tema de las complicidades. Sí, ahora en la parte empresarial, desde que se construye un desarrollo con esas características, incluso había un transporte durante las primeras etapas, pues para que todo fluyera de una manera bonita y se viera que había toda una sostenibilidad. Pero a medida que el negocio fue creciendo, pues ya no quisieron invertirle más. Es decir, estamos hablando de que ahora quien debe de corregir es el Estado mexicano, un problema que generó, pues, una inversión, empresarios. Estamos hablando de que desde el principio se debió de haber generado las condiciones de todo, no solamente lo que aquí el asunto representa. es Permítame, doctor. ¿Quién autorizó? Permíteme, Jesús Manuel. ¿Quién autorizó el desarrollo inmobiliario? Exactamente. ¿Quién autorizó? Las autoridades.
¿Quiénes son las desde ahí, autoridades? Los desde ahí, gobernadores y los presidentes municipales que estuvieron en el proceso. Ellos es tienen una correcto. responsabilidad. ¿Por qué dejaron Jesús crecer Manuel, la ciudad sin tener la manera de resolver el transporte Jesús de los Es Manuel, correcto. pobres? Desde el origen. permíteme hacer una aclaración. Nunca me pongo a defender a los empresarios, doctor. Nunca me ha visto usted aquí defender a No, me empresarios. refiero que es una complicidad Simple de y todos. sencillamente son parte también de los problemas. Y el problema de Lomas, yo vivo aquí en esta zona, no vivo en Lomas, vivo fuera de Lomas, pero me toca la Tliscayot. Yo fui a Lomas, pues, precisamente antes de comprar este terreno para venirme a vivir acá, fui a Lomas a verlo. Y Lomas era solamente Lomas 1. Y empezaron en Lomas 1 con los problemas. ¿Por qué? Porque todo lo que era la rotonda iban a ser las áreas comunes para todo lo que era amenidades. Tuvieron tanto éxito en la venta que yo pensaba irme a vivir a Lomas precisamente por eso. Y eran terrenos caros. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando llego a ver ya para ver a qué lugar vamos, mi mujer y yo, nos damos cuenta que ya estaban vendiendo la parte del centro, lo que iba a ser para área de todo. Ya está. ¿Sabes qué? Aquí no me vengo a meter. Simple y sencillamente. Y después le permitieron seguir creciendo y no entrando por donde está Lomas, Lomas era la 1 con sus 222, 333, sus clústeres, que eran 10. Los dejaron crecer y los siguen dejando crecer, y ahorita porque ya los frenaron, pero iban a estar hasta arriba del cerro, según el pretexto de que iban a entrar solamente por la Federal de Atlisco, como también la parte de Lomas y Cascata iban a entrar solamente por la Federal de Catlisco. Y permitieron un sistema que el propio gobierno no previó. No, espérame, Condominios. espérame. El No, no, gobierno, bueno, no espérame, vieron, no vieron, el gobierno no tiene, vieron las consecuencias. déjame dar un dato, por favor. El Ok. gobierno tiene la capacidad de pronosticar, por eso se hace un estudio de impacto ambiental. Uh-huh. ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental para el desarrollo inmobiliario de todas las lomas? Uno de los puntos fundamentales es el transporte, como lo que está sucediendo en Ciudad Universitaria Nueva, donde fueron a Uh-huh. inaugurar el sexenio pasado. Los chamacos, los estudiantes no tienen cómo transportarse, no hay transporte. Es uno de los requisitos fundamentales, que tengas agua, que tengas luz y que tengas transporte para llegar. Sí, Sí pero pudieron prever eso, sí pudieron, pero poderoso caballero, permíteme, Jesús te Manuel, permito, ¿por qué no puede entrar transporte porque es público un a fraccionamiento Lomas? privado. Resuelve entonces tu transporte interno, como sucede en Estados Unidos. En ¿Por qué Mar-a-Lago, donde yo razón? voy frecuentemente, me deja el taxi en la entrada y ahí hay un transporte que me lleva a la casa de mi amigo. ¿Por qué no previeron vialidades que no fueran propiedad o comunal, que no fueran Pues propiedad porque hay comunal? complicidades. Bueno, entonces, señor, A desde el ver, principio hagamos las empecemos por cosas definir bien. quiénes son los dueños de Lomas, quiénes desarrollaron Lomas. El Los grupo señores de Falín Posada Posada, inicialmente, el grupo de Falín Posada y con sus socios, Miguel Quirós, sí, entre otros, ¿no? Que sabemos, o sea, ¿y Miguelito, quién más? ¿Y quién más? Pedro Pedro Aspe. Aces, Pedro Aces, No, Pedro Aspe. Pedro Aspe, que ya vendió Pedro Aspe, le vendió al acerero no los Posadas, sino el capital que se vendió El fue hijo de Pedro Aspe. el del hijo, bueno, de la familia de Pedro Aspe. Pero, Ellos Jesús son los Manuel, yo a lo que voy, beneficiarios. Y si nos vamos lo más que, al fondo, está el campo de golf hasta atrás en cola de lagarto. ¿Quiénes son los dueños? Jesús Manuel, yo lo que digo es que el gobierno debe de ver en función de la población, Debía, no en función debía, de servirse. debía. No, y debe de Sí, ser a futuro. Pero no lo hace. Si ya vimos lo que, pero, Pues hay que exigir, ya hay que vimos pero es lo que exigir. que sucedió. Ya aquí vimos también es qué sucedió. importante
aquí es importante no caer en lo que está pasando ahorita con Cuauhtémoc Blanco. Es decir, el cinismo también prevalece. Ahora tenemos que corregir algo y tenemos que invertir algo que no hay culpables y no hay personas que se sancionan por todo lo que pasó. Entonces, por eso aquí es cuando el gobierno tiene que hacer algo para corregir el pasado, pues está mal, porque todo está No, hecho no, no. un galimatías. Aquí lo complejo del asunto es que tampoco es la solución de manera inmediata, así de manera tan tajante. El tema es que debió de haber generado una transición para no afectar a quien al final del día es el que paga los platos rojos, los platos rotos. Perdóneme, ¿Y quiénes doctor, pero son? yo siempre, Las personas trabajadoras, las personas que realmente necesitan llegar a esos lugares, a esos espacios. Ahí es el hilo más delgado, ahí es donde se rompe. Se debe de haber roto con sanciones reales a la parte inmobiliaria que desarrolló, pero también a los funcionarios públicos que dieron este tipo de permisos, aun cuando sea hacia atrás. Me acuerdo de alguna charla de Jesús Manuel con un experto en auditorías que refería al tema de las auditorías forenses, ¿no? Que claro que se pueden ir atrás para ver dónde está los responsables que ocasionaron todas estas complicaciones y ver cómo se pueden corregir, pero también sancionando, porque si no, pues se corrige, ahora hay que mover la caseta, ¿no? Y cuánta inversión ha habido en esa caseta y tantas complicaciones ha habido en sí, esa caseta y se va a resolver con que se mueva la caseta, no, se debió de haber resuelto desde hace tiempo con vialidades, con infraestructura, es decir, ese puente que acaban de hacer ahí en Periférico, pues va a servir para poco con toda el flujo que va a llegar, es decir, con lo que decía también hace un rato Jesús Manuel, ¿hubo realmente planeación? ¿Realmente pensaron en lo que va a pasar a futuro con la movilidad urbana? La realidad es que no. Pues Entonces no, claro que no. estamos perdónenme, hablando en permítanme, muchos de los temas permítanme, de ocurrencias que al final no resuelven estructuralmente el problema en esa zona. permíteme. Para empezar, lo que debe hacer el gobierno es empezar a cumplir lo que dice, que es la autoridad. La autoridad desde el sexenio pasado ha pregonado que hay que acabar con la corrupción y que ya se acabó la corrupción. Y yo pregunto, ¿dónde están estos empresarios que usted critica, que usted dice, doctor Ojeda, y esa autoridad que están viendo que hay cosas equivocadas y que están faltando a la ley y que están haciendo corrupción, porque es una combinación de iniciativa privada con autoridad? Por supuesto. Pero ¿Dónde está mira, el sí acabaron con la ejercicio? corrupción, perdóname, acabaron con la corrupción de los otros, no de los de este Ni lado, de no de esos, los que gobiernan. ni de los otros, ni de los otros. Perdóname, las grandes fortunas que existía antes del gobierno de López Obrador Sí, se duplicaron en el gobierno de López Obrador. sí, Qué curioso. ¿Eh? sí, O sí, sí. sea, si Carlos el Slim, gobierno etcétera. no empieza, el gobierno tiene que empezar a cumplir con su obligación, atender y aplicar la ley. Y si la ley está mal, modifícala. Pero empiézalo a hacer. Yo quiero que me digan, de todos los corruptos que se mencionaron y se siguen mencionando, ¿cuántos hay un inicio de proceso para precisamente juzgarlos? Quiero verlo, porque no lo he visto yo todavía. Puede ser que yo no soy una persona que estoy metida en el análisis de todo lo que está pasando. Pero ustedes que son analistas, usted es analista, doctor Ojeda. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha Nos pasado manda con esa nos manda la aplicación de la bolita, ley? ¿Mande? asuma también la responsabilidad de No. ciudadano, no solamente desde la Sí, academia, de no, yo doble. por eso como ciudadano, cada vez que puedo lo denuncio, que es mi posibilidad como ciudadano, denunciar precisamente que no estás, que tú estás para servir, no para servirte, y que tú estás para hacer que se cumpla la ley, no para hacerte güey cuando ves que tu cuate no cumple la ley.
Eso lo he estado denunciando y creo que es una de las funciones que tenemos que tener los ciudadanos y prácticamente casi toda mi vida he estado denunciando eso. O sea, yo sí puedo hablar en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo he hecho. Cuando he estado en cargos al frente de los organismos empresariales, he criticado a los organismos empresariales y he criticado al gobierno porque no cumple con su función. Yo sí lo puedo decir por eso. Bueno, estamos así Me como, consta eso que está como, diciendo José Manuel. Cuando él como, fue presidente de algunos organismos empresariales, no recibía muchas felicitaciones internas porque denunciaba cosas muy severas y entonces pues sus representados no se sentían protegidos. Esa es la diferencia. Exactamente. Esa es la gran diferencia. ¿O no, pues José Manuel? necesitamos un discurso como José Manuel para las próximas elecciones. Es decir, Órale. aquí hay un buen candidato para No, esa no, no, zona, no, 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 no. un Déjalo que buen Doctor, ya cuida, discurso, doctor, un buen déjalo que ya cuide a discurso sus doctor, nietos, que contundente. se dedique a otras cosas. doctor, ya tengo bastantes años como para ahorita meterme a hacer esas cosas. Cuando pude y tuve tiempo, lo hice. Ahorita ya déjeme vivir con mis nietos y disfrutarlos. A ver, está muy Usted interesante está joven, el doctor. tema. Usted, doctor Ojeda, usted Le sí paso, está le joven, puede paso, meterse. Espérame, le paso José Manuel. la batuta a usted. Está muy interesante el tema. Nos salimos totalmente del Cuauhtémoc y de todo esto, pero se me hace muy interesante lo que están diciendo, como un asunto, pues aparentemente coloquial, local, de la aldea, saca a flote una serie de errores que hay en el sistema político y en las administraciones locales, ¿no? Es impresionante, ¿no? Esto hace muchos años, cuando eh, José Manuel y Adolfo Kirr, que vivían en ¿cómo se llamaba el fraccionamiento junto a la... Zabaleta, en ¿Se Zabaleta. llamaba Zabaleta? Sí, sí, pero es Zabaleta. Sí, Presa Zabaleta. Nos invitaban a comer, Adolfo hacía una paella ahí y su mujer y demás. Nos invitaban y entonces, pues tenías que ir por la recta y salirte a la derecha y luego regresarte en U y entrar. Y yo le decía a Adolfo, oye, pues es una bronca venir aquí y salir de aquí. Para irte al centro de nuevo tienes que salir de tu casa, entrar a la recta o por la lateral, que Pasar el puente. estaba espantosa, pasar por debajo del puente, ¿te acuerdas? Y Sí. regresarte, es una bronca, man. A mí se me hacía complicado. Cuando hicieron la Atlas Cayo, tiempo después, cuando entra Piña Olaya, alguna comadre mía compró un lote en el Pilar, ¿se llama? Casas el Pilar. Casi el tirar así. Casa del Pilar, compró y le dijo, oye, estás loca, ¿cómo vas a llegar ahí? No, pues está el Atliscayo, de ahí la lateral, no sé qué. De repente, ¡pum! Cientos o miles de casas, no sé. He entrado una sola vez en mi vida y juré no regresar. Para entrar y para salir es una bronca tremenda. Toda la gente que vive sobre la red tienen ese problema. ¿Cómo es posible que les autorizó desarrollo urbano a los inmobiliarios hacer sus desarrollos sin tener las vialidades necesarias para entrar y salir? ¿Cómo? Increíble, Bueno, Jesús increíble. Manuel, Bueno, espérame, yo espérame, le espérame, ofrecí, ya el último, ya prometo no me hago mi café mientras hablan los demás. El otro día fui al Congreso del Estado. Me obligaron, casi me pusieron una pistola para que fuera yo al Congreso, al nuevo Congreso. ¿Ya ¿Lo fueron? fueron a condecorar o qué? No, fui a ver una exposición fotográfica. Yo soy de cultura, no soy de, por favor, doctor Ojeda. Ya pasaron esos tiempos del desamparo. Y ahí voy, man. Y la persona que pasó por mí me dice, oye, ¿por dónde llegamos? Pues, ¿cómo no sabes dónde está el Cruz? No, pues, a la otra calle de la casa de mis primos. Ya le dije por dónde, ¿no? Llegamos, ¿y dónde me estaciono? Ah, chinga, no sé.
y preguntamos, oiga, ¿dónde se estaciona uno? No, pues donde quiera. Oiga, pero puedo entrar al... No, pues esto es solo para los diputados. Un estacionamiento no sé para cuántos coches, pero solo para los diputados. Para los visitantes no, para el público no. Entonces, ¿dónde te estacionas? No hay lugar donde estacionarse. Las calles de alrededor. Las personas que viven ahí, que hay casas, hay personas que viven ahí porque a un lado del estadio de béisbol, sí, sí han ido, ¿no? ¿Saben del rumbo que estoy hablando o no El tienen estadio, idea? sí, Bueno, sí, es un ¿cómo estadio de les fútbol, ¿no? autorizaron al Congreso del Estado a hacer un inmueble de este tamaño con un impacto ambiental tremendo y no hay estacionamiento para los visitantes? Explíquenme eso. Quiere Claudia Porque ese es el explicarnos. objetivo, Oye, que la un gente no detalle, llegue. un detalle nada más que quisiera comentar. Fíjate que a mitad de los años 90 se estableció como obligación para cada entidad federativa hacer un PEO, se llama, que era un programa estatal de ordenamiento territorial. La idea principal era analizar la situación del suelo de toda la entidad federativa para ver cuál era la vocación del suelo y en función de eso tener un instrumento que sirviera para autorizar en los ayuntamientos y en el gobierno estatal las diferentes obras de infraestructura. Eso es impresionante. El primero que se hizo fue en Cancún, en el estado de Quintana Roo, y resultó bastante bien, bastante interesante, todavía se está utilizando. Ah, Puebla ha sacado dos, que creo que se llamaba el primero Programa Estatal de Ordenamiento Poblano, una cosa así, que además han sido impresionantemente interesantes y muy bien desarrollados. Nadie los respeta. Es decir, no es que no haya un marco que en un momento determinado empiece a establecer, por ejemplo, cómo deben ser las vialidades o cómo deben ser los nuevos desarrollos o en qué área tiene que tener qué tipo de actividad. Ninguno se respeta, por ejemplo. Cuando se establece, por ejemplo, la planta de Audi, es un lugar que por vocación del suelo es muy complicado. Sin embargo, como decía Pepe hace rato, a Pepe Rodoreda, pues a quién le importa, ¿no? No, Finalmente son a las ver, decisiones de los grupos, tú ¿no? intenta poner un negocio en el centro histórico. Hay que hacer una serie de Yo, reglamentaciones, yo claro. tuve uno. Ajá, Lo primero que me pidieron en el ayuntamiento es el uso del suelo. ujú. Número oficial, uso del suelo. ¿De qué va a ser su negocio? Procesamiento de alimentos y bebidas. Restaurante. ¿Cuántos cajones de estacionamiento tiene usted? Ninguno. Ah, pues tiene usted que tener un contrato con un estacionamiento para garantizar, no me acuerdo cuántos. 8, 10, no, no, ya no me acuerdo, hace muchos años. Tuve que ir a contratarle a un estacionamiento los cajones para poder abrir el negocio porque tenía yo que garantizar que mis clientes tuvieran dónde estacionarse. ¿Correcto? Sí, ¿Por qué al claro, sí. Congreso del Estado no le pidieron eso? ¿Por qué a las Exactamente. oficinas públicas que se ponen en el centro no les piden eso? La otra, hay un negocio que está sobre la 16 de septiembre, les voy a hacer publicidad, que está teniendo mucho éxito y que hay fila para entrar. El Güero Marinero, que es del hijo de Ricardo Enaine. ¿Sí se acuerdan de Ricardo Enaine, el dueño del Puebla, la época de Marín? El Chinicuil, para nosotros, los de nuestra edad, en San Francisco, porque ahí vivía Ricardo, le decíamos el Chinicuil. Ahora le dices eso y te mienta la madre. Pero bueno, mi mamá no creo que se entere de eso. Entonces el Chinicuil, el hijo del Chinicuil, abrió su negocio que se llama El Güero Marinero. Y hay fila para entrar. Tiene dos locales, chiquitos, largos, como... O sea, tú dices, ¿qué onda? Pues yo creo que los mariscos han de estar muy buenos, he oído muy buenos comentarios. Y me pregunto, ¿y le habrán pedido cajones de estacionamiento? Ujú, ¿Le habrán ujú. pedido cajones de estacionamiento? O sea, es un asunto verdaderamente, este, no sé, los cuates, ya sabes, ¿Te fijas que es el te mismo pasan problema que todo, estamos? pero para los que quieren cumplir con la ley, hombre, si tienes más creo que 40 metros cuadrados, necesitas uso del suelo. Si no, pues puedes rentar y esto y no tienes bronca. Pero más, creo, 38, 40 metros cuadrados, ya necesitas hacer tu solicitud de uso del suelo y alineamiento y número oficial y todo este rollo que te cuesta una lana para poder rentar. Luego viene el proceso para abrir un negocio.
¿por qué al Congreso del Estado no se lo pidieron? ¿Te fijas que es el mismo problema que hablábamos del fuero como derecho jurídico? Es Sí. decir, hay fueros formales y fueros informales. Realmente el tema que hemos tratado todo el programa es ese. ¿Qué tipo de fueros hay y quién lo tiene? O sea, una distinción jurídica a quién Sí, y sí, por qué. sí. Este es el único punto. O sea, todos deben ser tratados igual bajo la ley. Yo creo que ese es el punto central. Y si hay una excepción, tiene que dar muy claramente por qué. Sí. Oigan, Claudia, ¿no quieren aprovecha, Claudia. entrarle al tema de la democratización de la UAP, que es una de las exigencias Es de los otro tipo de fuero. estudiantes? Es que se me hace, o sea, por ahí va el asunto. Claro, claro. ¿Cómo ven ese tema? Quería, Claudia, hacer un comentario Ah, antes. perdón, doctora, que por cierto, No, hoy tu internet no ha fallado. ay, sí, ya vamos de gane. Ya vas No, de grande. pues comentarles, ¿no? A mí me parece que precisamente el que no tenga cajones de estacionamiento, el que esté allá, tiene que ver con que no lleguen las manifestaciones, con que sea más complicado para los ciudadanos asistir, ¿sí? O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Cuando debiera ser, pues la casa del pueblo, ¿no? O un lugar donde, no sé si se acuerdan que comentábamos, no recuerdo si fue con ustedes, la mera verdad, pero decíamos que debiera de haber lugares para que los diputados incluso recibieran pues a los No, electores, a pero los eso ciudadanos. sí hay muchas oficinas, aunque, bueno, ya en un plan crítico el edificio está muy bonito, los acabados son de primera, yo cuando entré me sentí como si estuviera en un centro comercial, de esos de primer mundo, sinceramente, ¿eh? Ahora, los que están en el sótano andan con abrigo. Es que De lo es frío. Puebla, Pues es estás en el Puebla, cerro, le rascaron al cerro de Loreto y los que están hasta arriba se mueren de calor, están como en un invernadero. Ah, pero pues el impacto ambiental y esas cosas, no. ¿Cómo les dije Oye, que se dice en el barrio de la Huaca? Dos cagados, oye, no se huelen. oye, Jesús Manuel. Diga Y ahora usted. imagínate en lo que alguna vez fueron los terrenos que tuvo el Consejo Coordinador Ah, Empresarial, ahí a la vuelta, sí, claro. están poniendo la Secretaría de Finanzas. Qué bonito. Imagínate dónde van a estacionarse todos los coches que están ahí, porque por más mucho que han rascado, no creo que quepan, apenas cabrán los de algunos funcionarios en el sótano de ese local. ¿Dónde van a estar? Es que hacen las cosas sin pensar. Es así que al Congreso, tú fuiste al Congreso, me acuerdo haber leído una nota que los diputados pidieron una puerta extra para poder salir cuando les bloqueen la entrada, porque no previeron eso. Lo que existía en el Congreso antiguo, que era la 3 y el local de junto, no previeron que eran las formas de salir cuando los bloqueaban. Sí, Y se salían tuvieron que quedar los diputados ahí. salían por la 3 Poniente. Sí, oye, salían por la 3 se Poniente podrá y adelante a conectar, las 5. y se podrá conectar Pero, al túnel este que hay para Puente de Bubas? pero, pero aquí en este nuevo edificio, ¿Cómo? según ¿Eso salió qué la tiene que nota, ver? Ahí no entendí. No, pues hay un túnel que va hasta el Puente de Bubas, ¿no? Que pasaba por, por los sí, puentes, ¿no? ¿Habrá manera en de el conectar centro, un puente de Bubas hasta allá? en el centro, o sea, no previeron una salida. O sea, así hicieron las cosas. Como tú dices, muy bonito, muy elegante, Sí, muy elegante, muy todo. primer mundo, sí. Yo No, creo que con eso hasta legislan mejor, ¿verdad? Y habría que ver quién era el dueño de ese local, de ese terreno. Nomás lo pongo así como. Esa es otra historia. Ahora, y otra historia la que se está generando aquí, porque está la torre BBVA y todo el impacto cuando ¿Cuál, hay cuál, cuál, eventos, cuál, cuál, cuál? es que Insignia, está insignia, la torre insignia que insignia. está Y enfrente del complejo entonces, Enfrente cultural. del TEC. y ahora con ese nuevo puente, No son mis rumbos, yo soy totalmente centro histórico. Ustedes son totalmente palacio.
No, No, pero pero es que va a ser vamos. Puebla, Puebla de los moles. Antes era yo totalmente rodoreda. Ahora soy totalmente centro No, histórico. pero ahorita que están hablando de esto, yo estoy cerca de donde están construyendo. ¿Por qué? Porque esto eran las orillas de Puebla, ¿sí? Era lo más alejado en su momento, hace 25 años. Y bueno, pues entre que están construyendo, entre que ya están funcionando las torres, cuando entran los chicos de la universidad y todo, Y los de realmente es un problema cómo se da el tráfico, ¿no? Y cuando hay eventos, bueno, pues déjenme decirles que se extiende sobre los fraccionamientos la Pues estacionada claro, y, claro. y hablamos no solo de eventos artísticos, de eventos políticos, porque algunos los llevan a cabo en el complejo cultural, ¿sí? Eh, Entonces, bueno, podrían comentar o no les interesa o tienen línea para no entrar en el tema de la UAP. Ya este lunes regresan a clases, no me acuerdo cuántas facultades, ya nada más quedan creo que 4 que no regresan, pero sigue las mesas de diálogo, sigue el tema y la constante que se presenta en todos los pliegos petitorios de todas las escuelas es el asunto de la democratización de la universidad. Bueno, a mí me parece que por algún estado debe de empezar estos procesos de democratización en el país. Si vamos, hablamos de la UNAM, si hablamos de Jalisco, es decir, de la institución pública que queramos, ahí entra un proceso de discusión, pero también de qué ha pasado cuando en su momento la democratización era su máxima expresión. Es decir, hay una tensión complicadísima, o más bien hay un dilema complejo. ¿A qué proceso de democratización nos estamos refiriendo? Democratizar la democracia, ¿sí? Ahí, Democratizar ¿cómo son? la democracia, a ver, ahí sí mi cerebro no da. Y yo me perdí. ¿Sí? Es ¿Cómo decir, sería eso de democratizar la democracia? es en su máxima expresión, es decir, ¿qué es democracia para unos? Hace un rato decía José Manuel, ¿sí? Aquí lo interesante sería que nos ayudara José Manuel a definir qué es democracia para él, cómo la entiende, cuáles son los principios rectores que él consideraría democráticos. Y así nos iríamos, porque la verdad es complejo entender todo lo que está sucediendo en el contexto de las universidades, porque en México pareciera que el mejor instrumento democrático es cómo funciona en la UNAM y esta junta de notables son los que al final deciden quién es el rector y no, y estos 16 notables son los que tienen en sus manos la difícil tarea de saber quién es el que va a llevar los rumbos de la UNAM. Y entonces eso es antidemocrático, eso no es lo que los principios democráticos que deberían de prevalecer, o lo que sucede en Puebla y cómo funciona Puebla y su universidad, o cómo funcionan las demás universidades. A mí me parece que estamos entrando en un tema me parece que es significativo de que se aborde, que se discuta lo que está pasando. Estamos discutiendo lo que está representando en el ámbito judicial y decíamos que era malo que se eligieran a los jueces y ministros. Ahora ya es inevitable, ya está. Y con todos los excesos que esto va a pasar y seguramente eh, eh, estos principios de este proceso del ámbito judicial nos va a llevar probablemente a un lugar donde no hubiéramos querido llegar. Ahora vamos a cuidarnos de quiénes son los que van a tener cooptados a los jueces y los ministros, porque el proceso de elección, de dónde llegaron, ¿no? También ya lo analizamos y lo hemos discutido. Y no necesariamente estamos hablando de que sea bueno, y tampoco estamos diciendo de que como estaba bien, ¿sí? Pero sin embargo, a mí me parece que cuando se discute estos elementos son fundamentales para la democracia, son fundamentales para fortalecer a las instituciones. En este caso, yo creo que esto que ha pasado en estas últimas semanas
en estos últimos meses en la UAP es bueno. Hay que escuchar a la plaza pública, hay que escuchar a los estudiantes, hay que escuchar a los profesores, pero no desde el extremo, porque desde el extremo es difícil llegar a acuerdos. Hay que acercarnos a construir las instituciones que nosotros y cada uno quiera. Pero cuando empiezan las tensiones y cuando empieza el dilema de para qué la democracia solamente es si cumple con mis criterios y cumple con mis principios, entonces lo demás es antidemocrático y pues eso, adelante, doctor. Fíjate que me llama la atención porque ya hubo alguna vez en que el proceso democrático para la elección de autoridades en la UAP era por todos los elementos, incluso los alumnos. Esto fue antes del primer rector de los primos Luque, no Pero recuerdo cómo esto, se llamaba el perdón, primero. esto tiene que ver con quienes pueden votar. Los Exactamente, consejeros electorales, para ser tú puedes ser consejero, pero no puedes votar, porque eres maestro hora clase. Solo pueden votar los profesores o los investigadores que son de tiempo completo. Y claro, ese es el, cada vez hay más profesores hora clase. Entonces estás reduciendo el camino de elegir a unos cuantos. Se convierte en una votación elitista. Por eso se cuestiona el tema y por eso se dice que hay que democratizar a la UAP. lo que yo quiero comentar es que antes no era así. No, Es antes decir, no. antes Cuando cada era alumno la tenía un Universidad voto. Crítica, Democrática y Popular, ¿no? Sí, claro, y cada alumno tenía un voto, y eso llevó al otro extremo. Exactamente. El otro extremo era que entonces todo el mundo hacía campañas y manejaba los grupos de porros y manejaba mil cosas para poder acceder a los puestos de autoridad en la UAP. Cuando llega no recuerdo cómo se llamaba el primo de Enrique Doge, que fue el primer rector, él quitó esa parte y entonces se Pepe, dio este primer cambio. Pepe. Y eso creo que fue un ordenamiento muy interesante para la universidad, pero ahora estamos en el otro extremo. Es decir, ya se formó una oligarquía en la cual finalmente se está manejando y se busca una partición. Entonces, yo creo que el punto, y tiene relación con lo que vimos con los otros temas, es el mismo, es la estructura del sistema democrático representativo. Es decir, cómo se debe de representar una comunidad académica. Y me llama mucho la atención lo que pasó el 5 de marzo del 2020 con los alumnos, que ellos mismos tenían ese problema de cómo representar diferentes universidades de diferentes categorías. Y la decisión la tomaron ellos solos. Un representante por institución, no importa el tamaño. Y al interior cada institución se maneja de acuerdo a su tradición o sea, una especie de federalización. No sé si a lo mejor habrá que tratar de entrar hacia ese tipo de terrenos. ¿Cómo? Pero la pregunta creo que es esa. ¿Cuál debe ser el mejor sistema representativo para la comunidad académica de la UAP? Si nos centramos en ese punto y aprovechamos la experiencia de lo que ha pasado, pues sí hay que hacer un estudio bastante serio. El problema es que hay muchos grupos de poder que están alrededor por lo que todo esto implica. Yo no soy académico ni estudioso de esas cosas, no puedo, pero no ha sucedido, por la impresión que me da, es que muchas cosas que empiezan con democracia se van pervirtiendo, por ponerle una palabra, y entonces se van yendo para apoyar a cierto grupo que está metido ahí. Entonces, el fondo del fondo, yo lo veo en que la democracia tiene que ser un sistema, y lo digo, no soy académico, tiene que ser un sistema que ayude a servir a la población y que le dé las soluciones a los problemas de la población. ¿Cómo sería? No lo sé, no soy académico, pero si nos salimos de eso y empezamos a ver qué pasó antes en la Universidad Autónoma de Puebla, bueno, era un grupo que quiso, llegó al poder, lo tuvo y después llega el otro que quiere cambiarlo y entonces quito este del poder y voy para el otro y entonces yo soy el que tengo el poder y soy el que manda. O sea, ¿dónde está la función para lo que es la universidad? ¿Dónde se está logrando eso? Y hay cosas que no pueden ser por la democracia. Así es. Yo lo pongo y lo he dicho aquí en este programa, a los jueces no los puedes elegir por voto popular, universal. Es la peor estupidez que puede haber.
Son gente especializada, tienen que ser gente con mucha especialidad, y si se salen, corrígelos y córrelos y sanciónalos. Igual tiene que ser en otros lados. No todo puede ser por eso. Y yo lo que he visto en la historia de la universidad, como la historia de otras universidades privadas también, que es buscar el poder de aquí para servirme, no para servir. Y creo que la democracia, su fondo es servir a la población. Pero necesito consultarla, necesito ver los sistemas para esto, qué es lo que quieren, etcétera. Y lo que funciona en un lado, pues no necesariamente funciona igual en otro lado. O sea, no es una cosa universal. Hago la aclaración, no soy analista, no soy especialista, pero es la impresión que debo de tener. Yo tuve la charla con algunos académicos y este miércoles estarán estudiantes de la Benemérita para charlar sobre estos asuntos y me dio curiosidad cuando uno de los académicos me dice, ¿tú conoces la torre de rectoría? Dije, sí, un día fui a la torre. ¿Y qué te pareció? Le digo, pues como que no tiene nada que ver con el espíritu de la universidad, de la academia. O sea, es un búnker para arriba, no puedes entrar, salvo que tengas una invitación, que te identifiques, etcétera. Pero, o sea, yo entendía que el rector, bueno, me acuerdo de los tiempos de Poncho Vélez Pliego, pues, Alfonso bajaba, se reunía en los patios ahí en el Carolino, y todos los edificios del centro están desocupados, los edificios centrales, el edificio Carolino y demás. Entonces, los estudiantes y los profesores se quejan de esto y dicen es que no hay posibilidades de dialogar con la rectoría, con las autoridades, con los administrativos. Viven en un búnker. No, es No que estoy hablando del yo creo que Congreso del Estado, ¿eh? Yo creo que es interesante, mira, yo me ha tocado ver en algunos momentos, como tú bien dices, desde dentro, Sí, eh, se llamaba Torre de Rectoría, y ahí estaba el rector y también despachaba en sí. el Complejo Cultural Universitario y también También, también, despachaba en el también, Carolino. Y también, también sí. era un búnker aquí en el Complejo Cultural Universitario. Pero a mí me parece interesante, ya le cambiaron el nombre a Torre de Servicios Universitarios. Y sí, es correcto. Yo nunca visité la Torre de Rectoría cuando se llamaba Torre de Rectoría, porque era, sí, el lugar, el Olimpo, pues, era el Olimpo. Y con esta rectora, yo no le estoy echando porras a esta rectora, No, 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 si yo no estoy pero lo hablando que de la quiero decir, rectora, yo estoy hablando de lo que me sí, dijeron los académicos. le cambiaron el nombre y cambiaron a muchas áreas y reubicaron a muchas áreas y yo he ido a esa torre de rectoría porque hay muchos servicios que allí te atienden, ¿sí? Entonces, a mí me parece que ahora la torre de rectoría, hay estacionamientos alrededor, tienes que caminar y tienes que caminar varios minutos para dejar tu carro y ir a la torre de rectoría. Pero me parece a mí interesante que sí, cuando se construyó se llamó torre de rectoría y tenía todos los elementos y decía, yo no he subido al Olimpo, pero decían que en los pisos de arriba, pues era, la verdad, él era la opulencia, ¿no? O Primer es la mundo, opulencia. primer mundo. Era, Sí, era como las oficinas de Donald Trump en su torre Trump. en sus Sí, torres. sí, sí, sí. Ahora incluso los elevadores, pues tienen le están dando manita de gato porque ya no están, se ve que ya tienen o sufrieron estragos. Es decir, ya se ve una torre que necesita hasta remodelación. A mí me parece que ya tiene otra faceta. Los excesos siempre han existido, también desde el estadio que se construyó, ahí del estadio de fútbol, es decir, ahí la UAP pues ha tenido sus momentos de gloria, donde la opulencia era cuando se construyó el complejo cultural universitario, o sea, estamos hablando de que la austeridad no prevalecía, pero no prevalecía pues en los puestos directivos altos. Y ahí, A como tú ver, bien has ¿pero señalado, hace falta o la, no hace falta democratizar a la Benemérita? es que te vuelvo a repetir, es que depende de cómo tú lo estés entendiendo y cómo lo estén entendiendo. Si lo entienden los que están
fuera del proceso, pues quieren entrar. Pero hace un rato lo decía el doctor Ignacio, ¿a dónde quieres llegar? Otra vez a que, ya lo puse el ejemplo del ámbito del Poder Judicial, ahorita de la elección del Poder Judicial, y que poco hemos discutido ese tema, y que seguramente no han revisado un artículo que has publicado ahí en Los Periodistas. Es decir, ahora, pues, ¿cómo está siendo el proceso del ámbito judicial? Pues están siendo cooptados por grupos y son los que van a hacer que gane uno u otro. Pero hay otra ¿Sí? forma de ganar. ¿En dónde? ¿En el En ámbito términos judicial o en el ámbito generales, de la... en términos generales, los seres no, humanos se por eso organizan en grupos, se tiene organizan que haber en grupos mecanismos. para tener acceso a los caminos al poder. Para ser Por eso, presidente tienes que ser postulado por un partido. Para sí, controlar al pero hay partido tienes procesos, que formar un grupo. Los hay grupos, procesos. Por eso es interesante el tema de los procesos, ¿sí? Y por eso es interesante que existan órganos paralelos, colegiados, donde también se elijan. ¿Sí? Es decir, hay que generar todo un entramado institucional que pueda ir, ¿sí? Cotando a que no se metan de más los actores que quieren o que van por su botín. Es decir, no puede haber una democracia completamente libre, porque ahí es donde en nuestra débil e incipientes procesos que tenemos, pues los ganones son los que los tienen capacidad de cooptar. Y por eso surgió el tema de Antorcha Campesina y por eso surgió la 22 de octubre. Todos estos temas, por eso funcionan así, mira, yo no lo sabía, yo no lo sabía. ¿Sabes que hay casas para los estudiantes financiadas por Antorcha Campesina? Hay sí, Sí, cerca de 1,000 estudiantes que viven en las casas de Antorcha Campesina. Y tú sabes sí, que algunas de las casas de Antorcha Campesina son de la Benemérita o son del gobierno y están dadas en comodato Antorcha sí, Campesina. sí, es terrible, Explícame así eso. es, así Explícame eso. funciona. ¿Sí? Y es un tema que al final del día, pues están lucrando con un inmueble. Sí, son Claro, casas, sí las financian, pero también tienen que pagar yendo a las marchas, yendo a las manifestaciones. Así son claro, los grupos de poder. claro. O sea, pareciera que nos espantamos cuando el mismo sistema político generó esos excesos. Por eso hace un rato el doctor Ignacio hacía este recuento histórico y que es fundamental. Queremos irnos al otro lado donde ya lo experimentamos y se cometen esos excesos, o mejor fortalezcamos este marco institucional, estos procesos institucionales, donde los que no están tomados en cuenta ya estén tomados en cuenta, donde también participe, ¿sí? Pero no, digo, no significa que está bien como está ahora. Hay que darle una nueva dimensión, hay que volverlo a meter al tamiz de que si está cumpliendo el propósito o no está cumpliendo el propósito una institución como la Universidad Sí. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hace un rato decías, qué curioso que CU2, que el Congreso, que el puente de ahí donde vive la doctora Claudia, de la Torre Insignia, qué curioso. Es decir, pareciera que pues hubo al final obras de ocurrencia, ¿no? Al final de lo que ujú. pasó en el anterior, sexenio, bueno, el periodo, ¿sí? Porque está complejísimo, ¿no? Lo que, pues pareciera que ahí hay, y todavía no están terminadas, el tema de finanzas que comentó José Manuel, ¿no? Y que está, o que va a generar un caos, o va a ser el negocio del Ángeles que tiene estacionamientos y que va a poder generar estacionamientos Ya no, verticales y todo lo demás, o van a utilizar la Benemérita Universidad como estacionamiento. Es decir, esto está interesante lo que viene, por lo que allí no se planeó ni se organizó. A ver, nada más pues, poner un ingrediente más. Este, Yo ya tengo que salir casi. espérame, porque quiero que escuches esto. ¿Por qué en todos los pliegos petitorios uno de los puntos es no reelección de la doctora Cedillo? Pues porque seguramente sacudió muchas cosas que no es conveniente que se quede. Lo que quieren es que regresen lo que ¿Quiénes? había. ¿Quiénes? No sé.
Díganos, Ahí, compañero, pues esto es Los que ponen el pliego petitorio, pues sí. los del pliego petitorio. José Manuel. Ahora sí se me pasó, pero nomás quería decir, no conozco a fondo ni he leído mucho sobre el problema de la Universidad Autónoma de Puebla, pero sí he leído encabezados donde ya no sé, ya hay muchísimas escuelas que llegaron a acuerdos y que ya quieren volver a empezar. No, ya, este lunes regresan la mayoría, solo quedan creo que 4. Pero hay un grupo que dicen que es el grupo de los duros, en notas periodísticas, que no han permitido que se abra la universidad y traen problemas para la reinscripción. Pues yo no creo que estas gentes estén pidiendo mucho la democracia, ¿no? Si soy yo, pequeño grupo, y quiero controlarlo todo, pues como que me choca un poco, ¿no? Y ya se me hizo retarde, ahora sí, ya me van a regañar. Nos vemos. Bueno, también Ojeda ya nos abandonó. Oye, ¿puedo Últimos hacer un comentario final? comentarios. ¿Puedo hacer un comentario final, mi querido Claro, Raúl? claro, adelante, doctor. Fíjate que en términos sobre de organización, siempre me ha sorprendido que las oficinas más opulentas y mejor organizadas son siempre las de los administrativos y los que manejan precisamente los recursos financieros, ya sea la Secretaría de Hacienda o cualquier institución pública o privada, generalmente que tiene eso, tiene el mejor escritorio, la mejor computadora, los mejores. Entonces, primer punto y esto. De hecho, ya comentabas hace rato el caso de Luis XIV cuando comentaste lo de Trump. Y precisamente el problema de Luis XIV con el dinero se lo resolvió un personaje que además fue interesantísimo porque le dijo, pues vamos a inventar un sorteo. ¿Y qué vamos a sortear? Vamos a sortear dinero. Y inventaron precisamente la lotería, ¿no? Esta idea de inventar la lotería fue de Casanova y se la dio precisamente a Luis XIV. Es decir, la manera Casanova, como el personaje el aquel famoso, personaje famoso, italo-francés, ¿no? Y todo. preso Sí, en sí, Venecia, preso en Venecia. exactamente, exacto. Es una historia bellísima, bellísima. Pero te hace ver esto, o sea, cuando la autoridad deja de tener los recursos financieros para sostenerse, busca dónde hacerlo y entonces va cambiando. Y curiosamente va cambiando la autoridad. Cuando entra el neoliberalismo en México, es precisamente cuando el licenciado Ortiz Mena es el responsable de los recursos de este país y se funda el BID. Y fíjate lo curioso, va a ser su sobrino, que es Carlos Salinas de Gortari, el que va a ser el presidente que va a cambiar todo esto. Es decir, entraron los financieros al puesto que antes tenían los abogados, los militares o otro tipo de personajes, ¿no? Entonces, ¿cómo representarse? Pues yo creo que hay que representarse de manera en el peso de las personas, que no siempre es el dinero, ¿no? No es la plutocracia, ¿no? La que finalmente gobernaría. Sí, Esa es un poquito la idea. está bien, es interesante. Y el fenómeno de que lo que pase en la universidad en el tema de organización política, de grupos, de elección de consejeros, de rectores, esto es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad poblana en términos más amplios. Y es una manera de predecir lo que va a suceder en el siguiente proceso electoral. ¿Eh? Sí, sí, sí. Hay que seguir al PT. Bueno, finalmente, último comentario, doctora Claudia Ramón, que ya es tarde. Sí, pues Estuvo, retomar estuvo los buena la grilla. resultados. Sí. Estuvo buena. Sí, y esto de la UAP es muy interesante, ¿no? Porque fueron muchos años en que la universidad estuvo, pues, apaciguada y en que logró estándares muy, muy altos de calidad académica, educativa, ¿no? Yo creo que Eso, este es eso nadie lo duda. así es, pero tiene que ver precisamente con lo que pasó al interior, es decir, cómo se reorganizó la universidad. Creo que ese es uno de los elementos. Otra, nos quedó pendiente los resultados de las elecciones en Puebla, ¿no? Y, y, Ah, ajá. A ver, sí, comenta. rápidamente, ¿por qué? Porque si vemos por alianzas, sí, ciertamente Morena va ganando. Gana la alianza de Morena tres de las cuatro posiciones que estaban en juego,
Pero también si desagregamos por partidos políticos, podemos observar el crecimiento de algunos partidos. Y yo creo que es algo que tendríamos que tener en consideración para las próximas elecciones, porque Morena no en todos los casos Morena es quien lleva más las de ganar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues lo que decían ahorita sobre las candidaturas, quiénes están siendo los candidatos en los diversos municipios, ¿no? Cómo se están reconfigurando ciertas fuerzas. Y bueno, pues también Oye, ahí, el ahí caso. sucedió, perdón, Claudia, exactamente lo mismo que en la Cámara de Diputados. Los bloques que se armaron Ajá, del PRI con el Verde, con Morena, lo mismo pasó en Puebla para mantener el poder. sí, sí, yo creo que eso es algo que tenemos que analizar rápidamente. Y bueno, nada más un dato ya para concluir, que Morena pues tiene un buen número de presidentas municipales Sí, en Puebla, sí, y a sí, pesar de ello, a pesar de que esto es un logro dentro de todo, bueno, pues lo que estábamos comentando acerca de la postura y el mensaje que viene a dar precisamente a Puebla, este, el coordinador, cuando señala que a nadie se le va a castigar, pero vamos, deja entrever que están pendientes de cómo se está dando, cómo se dio la votación, ¿no? claro. Pues, o sea, por lo menos las diputadas poblanas, Claudia Rivera, en franca oposición a Ricardo Monreal. Sí, 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 muy congruentes con la línea que han traído, ¿no? Sí, 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 definitivamente, Ok. definitivamente. Muy bien. Pues señores, muchas gracias, doctor. Como Un siempre, abrazo, otro un abrazo. día hablamos de toros. Sí, además ya vienen las ferias, entonces está interesante esto. Pero ¿cuáles? Pues las ventas ya tiene 17,000, 18,000 abonos ya para un costo de 23,000 personas o algo así. Ya tiene 18,000 vendidas de abonos, imagínate Sí, nada sí, más. sí, sí, está Antes brutal. está bueno, luego de las ventas está Sevilla y ya San viene Fermín, Aguascalientes San Aguascalientes Fermín, que no faltan unos sé, meses para si eso, ahí también sí. van a poner la ley esta de salir a pasear con los toros. Es una burla, una verdadera burla para la tauromaquia, una tradición de 500 años en el caso de México y milenaria si nos vamos a los griegos. Fíjate que en España sacaron ahora los recortes, no sé si los has visto, este de los recortes, que me parece que es una cosa interesante como una alternativa, ¿no? Es una feria, una fiesta que ya había antes, suertes que había antes, ¿no? Que es burlar el toro con el cuerpo nada más y al final dejarlo vivo. Ahora, el problema es que el toro al final, Un poco a la portuguesa, ¿no? sí, sí, pero, y más quizá como, se hacía en Euskadi, ¿no? En Baskonia, ¿no? Más al esquivar, pero Sí, ahí como eran lo hacía todos muy Cantinflas, preparados. vamos, para no ir muy lejos. Sí, te viste más evidente, sí, claro. Muy bien. Pues nos Un vemos la abrazo, próxima semana. un abrazo. Gracias, Un Claudia. Gracias, abrazo, Luis Ignacio, muy buena amables. semana.